La neblina bajaba del cerro como siempre lo hacía en noviembre, lenta, espesa, pegándose a las bugambilias y a las tejas de barro. En el encanto, el frío no entra por las ventanas, entra por los recuerdos. Y ese día, don Abelardo Lardo Méndez sentía el frío más hondo que nunca. Tenía 72 años, las manos llenas de cicatrices de arado y el alma más vacía que su corral. Hacía 14 años que Elisa se había ido. Una neumonía rápida, cruel, como si el cielo tuviera prisa. Y desde entonces, Lardo no había vuelto a decir en voz alta las 3 palabras que más pesaban en su pecho. Te amo, Elisa. Las había escrito, sí, en papeles amarillentos, en sobres sin nombre, en el reverso de recibos del DIF, pero nunca las soltó. Decía que no servía de nada hablarle a quien ya no escucha, pero el pueblo sabía la verdad. Le daba miedo que, al decirlo en voz alta, descubriera que ya ni él mismo lo creía. Esa mañana, como todas, se levantó antes del sol, preparó su café negro en la olla de aluminio y se sentó en el portal con su sombrero de palma. No tenía prisa. Ya no la tenía desde que los hijos se fueron a la ciudad y el rancho se quedó en silencio, como un reloj parado. Pero ese día, algo cambió. A eso de las 9, cuando doña Cuca pasaba con su canasta de frijoles y le dijo, «Buenos días, Lardo». Él asintió. Y luego, casi sin querer, murmuró, «Buenos días, Cuca». Fue la primera vez en años que llamaba a alguien por su nombre. Ella se detuvo, sorprendida, pero no dijo nada. Solo sonrió y siguió su camino. Pero en ese Cuca había algo nuevo, una grieta en el muro. Más tarde, en la tienda de don Chucho, Lardo compró un cuaderno de rayas, el más barato. No dijo para qué. Don Chucho, que lo había visto crecer y envejecer, solo le entregó el cambio y le dijo, «A veces, lo que no se dice a la gente, hay que decírselo al papel, y ya después, el viento se encarga de llevárselo donde debe ir». Lardo no respondió, pero esa noche, bajo la lámpara de queroseno, escribió más que nunca. No una carta a Elisa, no esta vez escribió. «Hoy le dije buenos días a Cuca. Me sentí raro, como si hubiera roto un voto, pero también como si hubiera respirado mejor». Al día siguiente, una camioneta vieja se detuvo frente a la casa de Lardo. De ella bajó una joven con una maleta rota y un niño de 8 años agarrado de su mano. Era Mariana, la nieta que nunca conoció, hija de su hija menor, la que se fue a Monterrey y nunca regresó. Mariana no lo saludó con besos ni abrazos, solo dijo, «Mi mamá murió hace un mes, no tenía a dónde ir. Me dijo que usted vivía aquí». Lardo se quedó helado, no sabía qué hacer con las manos. Quiso decir, «Pasa», pero se le atoró la voz. Quiso decir, «Lo siento», pero le dolía admitir que sentía algo. Entonces, sin palabras, solo señaló el cuarto de atrás, el que fue de Elisa, y se fue al corral. Pero esa noche, mientras el niño dormía y Mariana lavaba platos en silencio, Lardo sacó el cuaderno otra vez. Esta vez escribió, «Tengo una nieta y un bisnieto. Elisa, ¿qué hago?». No supo la respuesta, pero por primera vez en 14 años, no escribió solo para sí. Dejó el cuaderno sobre la mesa del comedor, abierto, con la página al aire. Al otro día, Mariana lo encontró, leyó la frase, y sin decir nada, escribió debajo, con letra menuda, «Plática conmigo, abuelo, aunque sea una palabra». Lardo vio esas palabras al mediodía, se sentó en su mecedora, temblando, y por primera vez desde que Elisa se fue, lloró sin taparse la cara. No era un milagro, no era magia, era solo un comienzo, pero en el encanto, los comienzos siempre nacen en el silencio, y crecen con una palabra. Doña Cuca se levantó a las 5, como todos los días, antes del sol, antes del gallo, antes de que el mundo pidiera algo de ella. En la cocina, el fogón ya humeaba. Puso la olla con agua, echó un puñado de arroz, un clavo, una rama de canela, cosas que aprendió de su mamá, que aprendió de la suya, y removió con la cuchara de palo, despacio, como si el tiempo no existiera. Pero ese día, el tiempo existía. Le dolía el pecho, no era el corazón. El doctor ya le había dicho que estaba bien. Pero algo allí, más adentro, apretaba como una mano cerrada, desde que su hija le dijo por teléfono que ya no podía más, con la ciudad, con el trabajo, con la vida, y que el niño se quedaría un tiempo en el encanto. Cuca había dormido mal, no por la carga. Ella cargaba con todo.
Lo que le dolía era que, otra vez, nadie le preguntara: ¿Y tú, Cuca? ¿Tú cómo estás a las 6? Ya tenía el desayuno listo para su nieto Emiliano. Le puso miel de caña en los huevos, como le gustaba. El niño comió en silencio, con los ojos clavados en la pantalla del celular viejo que le prestó su mamá. Cuca no dijo nada. Sabía que su hija lloraba todas las noches en la llamada, pero nunca le contaba por qué. «Nomás ando cansada, ma», decía, y Cuca asentía, aunque sabía que era más. Mientras lavaba los trastes, vio pasar a Lucía, la recién llegada, caminando con la cabeza baja, como si el suelo fuera más seguro que la gente. Cuca la miró un momento. Recordó vagamente a una muchacha que se fue del pueblo hace 40 años, pero no estaba segura. «Oye, mija», llamó, sin pensarlo. Lucía se detuvo, asustada. «¿Tienes hambre?» «No, gracias». «Pues igual entra. Estoy haciendo sopa de fideo». Lucía titubeó, pero el olor a cebolla dorada y ajo la traicionó. Entró. No hablaron mucho. Cuca sirvió la sopa. Lucía comió despacio, con las lágrimas cayendo en el plato. No dijo por qué lloraba. Cuca no preguntó, solo le puso la mano en el hombro, un segundo, y siguió secando trastes. Esa tarde, mientras colgaba la ropa, sintió un mareo. Se sentó en el escalón. El sol le daba en la cara, pero todo se veía negro por los bordes. Cerró los ojos. Cuando los abrió, Tere estaba frente a ella, con una taza de té de manzanilla. «Toma», dijo, sin sonreír. «Ya me dijeron que te viste pálida». Cuca quiso decir: «Estoy bien», pero no le salió. En vez de eso, tomó la taza. «Gracias, Tere. No me agradezcas. Lo hago porque si te mueres, ¿quién va a repartir tamales en el velorio de don Chucho?» Ambas rieron, pero fue una risa triste, cansada. Esa noche, Cuca no durmió. Miró el techo, pensando en su hija, en Emiliano, en Lucía, en el dolor que no nombraba. Y por primera vez se preguntó: ¿y si ya no puedo más? La idea la aterró. No por el qué dirán, porque si se caía, ¿quién sostendría a los demás? Al día siguiente, fue al mercado. Compró frijoles, jitomate, chiles y una caja de pastillas para el dolor que el farmacéutico le recomendó. Para los nervios, en el camino de regreso, se encontró con don Abelardo, que caminaba con Mariana y el niño. Lardo ya no caminaba encorvado. Caminaba diferente. «Buenos días, Cuca», dijo él, con voz baja pero clara. Ella sonrió. «Buenos días, Lardo». Y en ese saludo, algo se movió. No era solo cortesía, era reconocimiento. Como si ambos supieran que ya no estaban solos en su cansancio. Esa tarde, Cuca fue a la casa de Lardo. No llevaba comida. Llevaba una silla de Enea y una petición. «¿Me dejas sentarme un rato? Nomás a ver el cerro». Lardo asintió. Se sentaron en silencio. El niño jugaba con piedras, Mariana tejía, y Cuca, por primera vez en años, no hizo nada. Solo estuvo. Y en ese estar, sintió que el pecho se le aflojaba. No era que ya no doliera. Era que, por fin, no tenía que fingir que no dolía. Esa noche, antes de dormir, escribió en un papelito: «Hoy no arreglé nada», y el mundo no se cayó. Lo metió en el cajón del buró, junto a las recetas médicas. Sabía que mañana volvería a cocinar, a limpiar, a cuidar, pero también sabía algo nuevo, que cuidarse a sí misma no era egoísmo, era la única forma de seguir siendo luz para los demás, y eso, en el encanto, era la verdadera caridad. Doña Cuca se levantó a las 5, como todos los días, antes del sol, antes del gallo, antes de que el mundo pidiera algo de ella. En la cocina, el fogón ya humeaba. Puso la olla con agua. Echó un puñado de arroz, un clavo, una rama de canela, cosas que aprendió de su mamá, que aprendió de la suya, y removió con la cuchara de palo, despacio, como si el tiempo no existiera. Pero ese día, el tiempo existía. Le dolía el pecho. No era el corazón. El doctor ya le había dicho que estaba bien, pero algo allí, más adentro, apretaba como una mano cerrada, desde que su hija le dijo por teléfono que ya no podía más, con la ciudad, con el trabajo, con la vida, y que el niño se quedaría un tiempo en el encanto. Cuca había dormido mal, no por la carga. Ella cargaba con todo. Lo que le dolía era que, otra vez, nadie le preguntara: «¿Y tú, Cuca? ¿Tú cómo estás?» A las 6, ya tenía el desayuno listo para su nieto Emiliano. Le puso miel de caña en los huevos, como le gustaba. El niño comió en silencio,
con los ojos clavados en la pantalla del celular viejo que le prestó su mamá. Cuca no dijo nada. Sabía que su hija lloraba todas las noches en la llamada, pero nunca le contaba por qué. «Nomás ando cansada, ma», decía, y Cuca asentía, aunque sabía que era más. Mientras lavaba los trastes, vio pasar a Lucía, la recién llegada, caminando con la cabeza baja, como si el suelo fuera más seguro que la gente. Cuca la miró un momento. Recordó vagamente a una muchacha que se fue del pueblo hace 40 años, pero no estaba segura. «Oye, mija», llamó, sin pensarlo. Lucía se detuvo, asustada. «¿Tienes hambre?» «No, gracias». «Pues igual entra. Estoy haciendo sopa de fideo». Lucía titubeó, pero el olor a cebolla dorada y ajo la traicionó. Entró. No hablaron mucho. Cuca sirvió la sopa. Lucía comió despacio, con las lágrimas cayendo en el plato. No dijo por qué lloraba. Cuca no preguntó, solo le puso la mano en el hombro. Un segundo, y siguió secando trastes. Esa tarde, mientras colgaba la ropa, sintió un mareo. Se sentó en el escalón. El sol le daba en la cara, pero todo se veía negro por los bordes. Cerró los ojos. Cuando los abrió, Tere estaba frente a ella, con una taza de té de manzanilla. «Toma», dijo sin sonreír. «Ya me dijeron que te viste pálida». Cuca quiso decir «estoy bien», pero no le salió. En vez de eso, tomó la taza. «Gracias, Tere. No me agradezcas. Lo hago porque si te mueres, ¿quién va a repartir tamales en el velorio de don Chucho?» Ambas rieron, pero fue una risa triste, cansada. Esa noche, Cuca no durmió. Miró el techo, pensando en su hija, en Emiliano, en Lucía, en el dolor que no nombraba, y por primera vez se preguntó, ¿y si ya no puedo más? La idea la aterró, no por el qué dirán, porque, si se caía, ¿quién sostendría a los demás? Al día siguiente, fue al mercado, compró frijoles, jitomate, chiles y una caja de pastillas para el dolor que el farmacéutico le recomendó, para los nervios. En el camino de regreso, se encontró con don Abelardo, que caminaba con Mariana y el niño. Lardo ya no caminaba encorvado. Caminaba diferente. «Buenos días, Cuca», dijo él, con voz baja pero clara. Ella sonrió. «Buenos días, Lardo». Y en ese saludo, algo se movió. No era solo cortesía, era reconocimiento. Como si ambos supieran que ya no estaban solos en su cansancio. Esa tarde, Cuca fue a la casa de Lardo. No llevaba comida, llevaba una silla de Enea y una petición. «¿Me dejas sentarme un rato? Nomás a ver el cerro». Lardo asintió. Se sentaron en silencio. El niño jugaba con piedras, Mariana tejía, y Cuca, por primera vez en años, no hizo nada. Solo estuvo, y en ese estar sintió que el pecho se le aflojaba. No era que ya no doliera, era que, por fin, no tenía que fingir que no dolía. Esa noche, antes de dormir, escribió en un papelito: «Hoy no arreglé nada», y el mundo no se cayó. Lo metió en el cajón del buró, junto a las recetas médicas. Sabía que mañana volvería a cocinar, a limpiar, a cuidar, pero también sabía algo nuevo, que cuidarse a sí misma no era egoísmo, era la única forma de seguir siendo luz para los demás. Y eso, en el encanto, era la verdadera caridad. Tere Ramírez nunca abría la puerta a nadie después de las 6. Esa era su regla, desde que su esposo se fue con la del salón de belleza, desde que sus amigas empezaron a mirarla con lástima en vez de con respeto, desde que el mundo le demostró que confiar era sinónimo de quedar herida. Había decidido, su casa, su vida, su corazón, todo cerrado con doble llave. Pero ese martes, a las 7:30 de la noche, alguien tocó. No fue un golpe fuerte, fue un toque débil, casi tímido, como si quien llamaba ya supiera que no era bienvenido. Tere se acercó a la ventana, corrió la cortina con cuidado. Afuera, empapado por la llovizna que bajaba del cerro, estaba un joven de no más de 25 años, flaco, pálido, con una mochila rota y los ojos hundidos. Se veía a leguas que no era de El Encanto, y que no tenía a dónde ir. «Váyase», gritó Tere desde adentro. «Aquí no hay nada para usted». El joven no se movió, solo dijo, con voz ronca: «Perdón, ¿no tendría un poco de agua?» Tere bufó. Ya lo había visto antes. Jóvenes que decían «agua» y luego pedían comida, techo, dinero, y se aprovechaban de la bondad de los viejos. Ella no caería. «Hay una pila en la plaza», respondió, y se alejó de la ventana.
Pero el joven no se fue, se quedó allí, sentado en el escalón, bajo la lluvia fina, abrazando su mochila como si fuera lo único que le quedaba. Tere lo vio desde la cocina, mientras preparaba su té de hierbabuena. Le hervía la sangre, no de coraje, de algo más incómodo, de reconocimiento, porque ese chico se parecía demasiado a él, a Rubén, la forma de la frente, la manera en que se frotaba los ojos cuando estaba cansado. «Órale, ya basta», murmuró, y abrió la puerta de golpe. El joven levantó la vista, asustado. «Entre», dijo Tere secamente, «pero no más para secarse. Y si intenta algo, le parto la cara con la escoba». El chico asintió, temblando, y entró sin hacer ruido. Tere le dio una toalla vieja y una taza de té. Él la tomó con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «¿Cómo se llama?» «Daniel». «¿Qué hace por aquí?» «Busco a mi abuelo. Vive en este pueblo. Se llama Rubén Mendoza». Tere sintió como si el piso se le hundiera. Rubén Mendoza. El mismo nombre, el mismo apellido, pero no era su Rubén. No podía ser. El de ella se fue hace 20 años y nunca volvió. Dijo que odiaba el campo, que el encanto lo ahogaba. «Aquí no hay futuro», le espetó el último día. «Ese Rubén ya no vive aquí», dijo Tere, fría. Se fue y ni siquiera se despidió de su madre. «¿Quién es usted para buscarlo?» «Es mi abuelo», dijo Daniel, con los ojos llenos de lágrimas. «Murió hace 3 meses antes de morir», me dijo. «Vea el encanto. Allá hay gente que merece una disculpa que nunca dije». Tere se quedó helada. No dijo nada. Solo se paró. Fue a su cuarto. Abrió un cajón y sacó una fotografía amarilla. Ella y Rubén, jóvenes, frente a la iglesia. Él sonreía. Ella, también. Antes del dolor, antes del silencio. «¿Él pidió perdón?», preguntó con la voz quebrada. «Sí», dijo Daniel. Dijo que lo único que lamentaba era haberle hecho daño a la mujer que más amó, y no haber tenido el valor de regresar. Tere soltó la foto. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Esa noche no echó a Daniel. Le dio una cobija y un colchón en el cuarto de atrás, el mismo donde Rubén dormía, y mientras el joven dormía, Tere se quedó en la sala, mirando el fuego apagado. Al día siguiente, muy temprano, fue a la casa de doña Cuca. «¿Me presta su olla grande?», preguntó. Cuca la miró, sorprendida. Tere nunca pedía nada. «Claro, ¿para qué? Voy a hacer mole. Para el muchacho. Dice que es lo que más le gustaba a su abuelo». Cuca no dijo nada. Solo le entregó la olla y un abrazo rápido, antes de que Tere se diera cuenta. Ese día, Tere tostó chiles, remojó pan, molió especias, trabajó en silencio, pero no con rencor. Por primera vez en 20 años, cocinaba algo que no era para ella sola. Cocinaba con un recuerdo, pero sin veneno. Cuando Daniel probó el mole, lloró. «Sabía igual que el de mi abuelo», dijo. Tere asintió, y en ese momento, algo se soltó dentro de ella. No era que perdonaba a Rubén, era que ya no necesitaba que su dolor la definiera. Esa tarde, fue al cementerio, no a la tumba de nadie en particular, solo a sentarse bajo el ahuehuete, y allí, en voz baja, dijo por primera vez: «Ya no te odio, Rubén, pero tampoco te extraño como antes. Me basta con saber que al final también sufriste». Regresó al pueblo con los hombros más ligeros, y esa noche dejó la puerta entreabierta. No por si volvía alguien, sino por si ella misma quería salir. Lucía Palacios nunca pensó que regresaría a El Encanto, mucho menos con las manos vacías, el pelo canoso antes de tiempo y una maleta con agujeros en las costuras. En la ciudad había creído que era libre, pero la libertad, descubrió, no era huir, era saber a dónde volver. Había pasado un mes viviendo en la casa de doña Cuca, durmiendo en el cuarto de costura, ayudando con Emiliano, lavando ropa en la pileta de piedra. No decía mucho, hasta que una tarde, mientras colgaba sábanas, vio a don Chucho ajustando el reloj de la iglesia desde una escalera de madera. «¿No le da miedo caerse?», le gritó sin pensar. Chucho se detuvo, sonrió. «El miedo no evita la caída, mija, solo te hace aferrarte mal. Mejor suéltate con calma». Lucía no entendió, pero algo en esas palabras le picó el alma. Al día siguiente, fue a la plaza. Se sentó en el mismo banco donde años atrás se despidió de su madre, la única que supo que se iría con un hombre que le prometió luces y dinero. Su madre no le dijo: «No vayas». Solo le dio un rosario de madera y un beso en la frente. Murió 2 años después, sin que Lucía regresara ni una vez. Ahora,
25 años después, Lucía sacó ese mismo rosario del fondo de la maleta. Las cuentas estaban rotas, el hilo desgastado. Lo apretó en la palma, como buscando calor. «¿Ese rosario no es de la señora Paloma?», preguntó una voz. Era Tere, sentada en el banco de enfrente, con una taza de té. Lucía asintió, sorprendida. «Sí, era mi mamá». Tere la miró largo rato. «Paloma era buena. Nunca habló mal de ti. Decía que cada quien tiene su camino, aunque duela verlo torcerse». Lucía rompió en llanto, no por el reproche, por la ternura que no merecía. Esa noche no durmió. A las 3 de la mañana caminó al cementerio. Encontró la tumba de su madre, cubierta de hojas secas. La limpió con sus propias manos. Luego se sentó en la tierra fría y habló, por primera vez en décadas. Habló en voz alta. «Mamá, me equivoqué. Creí que ser libre era no depender de nadie, pero terminé sola, y la soledad no es libertad, es cárcel». No esperaba respuesta, pero el viento movió las hojas del ahuehuete con un susurro que sonó como un «Ya sé, hija». Al regresar, se encontró con Lardo. Estaba afuera de su casa, regando las plantas de Elisa. La vio con los ojos rojos, el rosario en la mano. «¿Te duele?», preguntó él sin mirarla. «Sí, el dolor no se quita, pero se comparte, y al compartirlo, pesa menos». Lucía asintió, y sin decir más, se sentó en el escalón de su casa. Lardo le alcanzó una taza de café. No hablaron, pero en ese silencio, ambos supieron que ya no estaban tan solos. Al día siguiente, Lucía fue a la escuela del pueblo. Preguntó si necesitaban ayuda. La maestra, joven y cansada, la miró con desconfianza. «Usted sabe leer». «Sé más que eso», dijo Lucía. «Sé escuchar». Empezó ayudando con los niños pequeños, no como maestra, como quien sabe que, a veces, un abrazo enseña más que una lección. Uno de los niños, el más callado, se le acercó al final del día. «¿Usted también perdió a su mamá?», le preguntó. Lucía lo abrazó fuerte. «Sí, mijo, pero hoy la encontré un poquito. Esa tarde, al pasar por la tienda de Chucho, él le entregó un frasco de miel silvestre. Para el alma», dijo. «No todas las heridas sangran, pero todas necesitan dulzura». Lucía lo aceptó, y por primera vez desde que regresó, no se sintió una intrusa. Se sintió en su lugar. Esa noche, escribió en un pedazo de papel: «Hoy no huí, me quedé, y el mundo no se acabó. Al contrario, empezó». Metió el papel en la caja donde guardaba los recuerdos rotos. Ya no para esconderlos, para decirles: «Ya no me definen». En el encanto, no se necesitaban grandes gestos, bastaba con regresar y quedarse. Don Chucho Ortega nunca se consideró sabio. Decía que solo tenía años, no respuestas, pero en el encanto, la gente lo buscaba igual, con problemas de amor, de salud, de fe. Él los escuchaba, arreglaba un reloj, preparaba un té, y al final, soltaba una frase que parecía simple, pero les cambiaba el día. Pero ese mes, algo lo inquietaba. Había notado cómo Lardo ya no se encerraba en su corral, como Cuca dejaba la ropa sin planchar un rato para sentarse en la sombra, como Tere salía a caminar sin su rencor como escudo, y cómo Lucía, con sus ojos tristes, empezaba a sonreírle a los niños. Todos sanaban, pero él, no porque estuviera enfermo. A sus 75 años, su cuerpo aguantaba más que muchos de 50. Era otra cosa. Sentía que su sabiduría se quedaba en palabras, y no se convertía en puente. Una tarde, mientras ajustaba una campana rota en la iglesia, Emiliano se le acercó. «Don Chucho, ¿por qué mi mamá no viene por mí?». La pregunta lo paralizó. Podía decirle: «Porque está ocupada», o «Porque te quiere mucho», pero sabía que el niño ya había escuchado esas mentiras. Lo miró a los ojos, como se mira a un adulto, y dijo: «Porque a veces el amor no es suficiente para vencer el miedo, pero eso no significa que no te quiera». Emiliano asintió, sin llorar. Solo guardó la respuesta, como quien guarda una semilla. Esa noche, Chucho no durmió. Por primera vez, sintió que sus palabras no eran suficientes, que el mundo ya no necesitaba consejos, necesitaba presencia, acción, amor en obra, no en discurso. Al día siguiente, fue a la casa de Cuca. «Voy a llevar a Emiliano al Cerro de los Pájaros», dijo, «a ver las garzas. ¿Me lo prestas?». Cuca lo miró, sorprendida. «¿Usted? ¿Subir al cerro?».
Todavía tengo piernas, y el niño necesita aire que no huela a tristeza. Cuca asintió, y por primera vez dejó que alguien más se hiciera cargo. Subieron temprano. Chucho llevaba una lonchera con pan, queso y limonada. Caminaron despacio. No hablaron mucho, pero cuando llegaron al mirador, donde el valle se abre como un abrazo, Chucho se sentó y le enseñó al niño a distinguir los pájaros por su canto. Ese es el chipe, canta cuando va a llover, y ese es el pájaro bobo, canta sin razón, solo porque sí. ¿Y nosotros?, preguntó Emiliano. ¿Cantamos o callamos? Chucho sonrió. Los mejores cantos no se oyen con los oídos, mijo. Se sienten con el pecho, de regreso. Pasaron por la casa de Lardo. Mariana estaba afuera, leyendo cartas viejas. Al ver a Chucho con Emiliano riendo, se le humedecieron los ojos. Gracias, le dijo. No a mí, respondió él. A él, por permitirme acompañarlo, esa noche. Chucho fue al rincón donde guardaba sus herramientas. Sacó un viejo reloj de bolsillo que perteneció a su padre. Nunca lo había arreglado. Decía que algunas cosas están rotas para que uno aprenda a vivir sin ellas. Pero esa noche lo abrió, durante horas. Limpió los engranajes, tensó el resorte, ajustó las manecillas. No lo hizo por nostalgia. Lo hizo porque entendió algo. Su sabiduría no servía si no se ponía al servicio de los demás. De verdad. Al día siguiente, llamó a todos. Lardo, Cuca, Tere, Lucía, Mariana, Emiliano, se reunieron en su taller. Ya no voy a dar consejos, dijo Chucho con voz firme. Voy a escuchar, y si necesitan algo se lo haré. No con palabras, con hechos. Tere lo miró, incrédula. Y si no sabes qué hacer, entonces me siento con ustedes, y esperamos juntos. A veces, eso basta. Nadie dijo nada, pero todos sintieron que algo había cambiado. No era que Chucho dejara de ser sabio, era que por fin dejaba de estar por encima, y se ponía al lado. Esa tarde, arregló la silla de Enea de Cuca, le enseñó a Lucía a hacer té de toronjil para dormir, y le dio a Lardo un sobre con una carta que le escribió a Elisa. Pero esta vez, no era de Lardo, era de Chucho, contándole a Elisa cómo su esposo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Ponla en su altar, dijo. Ella ya lo sabe, pero tú necesitas decírselo. Lardo asintió, con la garganta cerrada. Esa noche, Chucho cerró su taller más temprano. Se sentó en la hamaca, bajo las estrellas, y por primera vez en años, no pensó en lo que debía enseñar, solo respiró. Y en ese silencio, supo que su evolución no era hablar mejor, sino callar con más amor. Mariana nunca había querido venir a El Encanto. Tampoco quería quedarse. Había enterrado a su mamá en Monterrey bajo una lluvia helada, con la garganta llena de preguntas sin respuesta, y el corazón endurecido por meses de verla desaparecer poco a poco. Primero la sonrisa, luego las fuerzas, al final hasta la voz, y ahora, allí estaba, en un pueblo que olía a tierra mojada y pasado, con un abuelo que apenas hablaba, y un niño que la miraba como si ella fuera un fantasma. ¿Cuándo nos vamos, mamá?, le preguntaba Emiliano todas las noches. Pronto, respondía ella sin creerlo, pero pronto se fue alargando, porque, aunque no lo admitía, algo en El Encanto la sujetaba. Tal vez era la forma en que doña Cuca dejaba un plato de mole en la puerta sin decir nada, o cómo Tere, a pesar de su cara de piedra, le enseñó a coser un botón al niño, o cómo Lucía, una tarde, le dijo: «Tu mamá no te abandonó, se le apagó el alma antes que el cuerpo». Pero lo que más la inquietaba era su abuelo. Lardo ya no era el hombre rígido del primer día, ahora escribía en su cuaderno, y a veces dejaba páginas sueltas sobre la mesa. Una decía: «Hoy Mariana me preguntó por Elisa, le conté que le gustaban las gardenias». Se le llenaron los ojos de lágrimas, no las suyas, las de su mamá. Dice que a ella también le gustaban. Mariana lo vio y sintió rabia. «¿Por qué no le escribiste cartas a mi mamá?», le espetó un atardecer frente al corral. «¿Por qué solo a tu esposa? ¿Acaso ella no era tu hija también?». Lardo bajó la cabeza. No se defendió, solo dijo: «No supe cómo, y cuando quise, ya era tarde». «Pues ahora es tarde para mí», gritó Mariana. «Ya no la tengo, y tú estás aquí, escribiendo como si eso arreglara algo». Se fue corriendo, pero no llegó lejos. Se sentó bajo el ahuehuete, donde Lucía solía ir, y lloró como no lo había hecho ni en el entierro. Al rato, llegó doña Cuca, no con comida, con silencio. Se sentó a su lado, sin tocarla, sin hablar,
Solo estar. Después vino Tere, con una manta. Aquí hace frío, dijo, y se la puso en los hombros. Luego Chucho, con un vaso de leche tibia. Tu mamá venía mucho a este árbol, dijo. Decía que aquí se sentía cerca de su papá, el tuyo. Lardo. Mariana lo miró. ¿Ella venía? Sí, antes de irse a la ciudad. Venía cada año. Se sentaba justo donde estás y decía, algún día traeré a mi hija. Mariana rompió en sollozos. Esa noche no regresó a la casa. Se quedó en el cuarto de su mamá, en la cama que aún olía a vainilla barata y a despedida. Abrió el cajón de la cómoda. Había fotos, cartas y un diario pequeño, con la letra temblorosa de su madre. Una entrada decía, hoy soñé con papá. Me abrazaba sin decir nada. Me desperté con paz. Quiero que Mariana lo conozca. No al hombre que se cayó, sino al que está aprendiendo a hablar. Al día siguiente, Mariana buscó a Lardo. Lo encontró en el huerto, regando las hierbas de Elisa. Quiero saberlo todo, dijo. De mamá, de ti, de esto. Lardo asintió, y por primera vez habló sin escribir. Le contó de su juventud, de sus errores, de cómo su hija se fue con el corazón roto, pero también con esperanza. Creía que el silencio me protegía, dijo, pero solo me aisló. No quiero que tú hagas lo mismo. Mariana lo miró, y en sus ojos ya no había solo rencor, había dolor y curiosidad. Esa tarde fue al cuaderno de Lardo y escribió, con su propia letra, mamá, estoy aquí y voy a quedarme un tiempo, por ti, por él, por nosotros. Dejó la página abierta sobre la mesa. Al verla, Lardo no dijo nada, solo tomó la mano de su nieta y la apretó con fuerza. No era un abrazo, pero era un comienzo, y en el encanto, los comienzos no necesitan palabras, solo presencia. Nadie en el encanto lo vio venir, ni siquiera Chucho, que decía conocer los ciclos del alma como los del maíz. Pero una mañana de diciembre, cuando la neblina se levantó más tarde de lo usual, el pueblo descubrió que algo había cambiado. Las personas ya no caminaban con la mirada baja, se saludaban con los ojos, se detenían a preguntar, ¿y tú? ¿Cómo vas? Y esperaban la respuesta de verdad. Todo empezó sin ruido. Fue Cuca quien, por primera vez en años, le pidió a Emiliano que le ayudara a colgar la ropa, no porque no pudiera, porque quería que él supiera que también era útil. El niño, orgulloso, tendió las sábanas como si fueran banderas de paz. Fue Tere quien dejó un frasco de ungüento de ruda en la puerta de Lucía, con una nota, para los dolores que no se ven, sin firmar, pero Lucía supo quién fue, y al día siguiente dejó un ramo de albahaca en el umbral de Tere. Así, sin palabras, comenzó una amistad tardía. Fue Lardo quien, al ver a Mariana mirar las fotos de su madre, le dijo, vamos a visitar su árbol favorito. Y caminaron juntos al cerro, donde plantaron una gardenia. No dijeron mucho, pero mientras cavaban, las manos de ambos se rozaron, y en ese roce algo sanó. Pero lo más inesperado fue Chucho. Una tarde, reunió a todos en la plaza, no con un sermón, con una propuesta. Vamos a arreglar la capilla vieja, dijo, no para misa, para conversar, para llorar, para reír, para estar. Nadie preguntó por qué. Todos supieron que era necesario. Así comenzó la reconstrucción, no solo de piedras y tejas, sino de confianza. Lucía barrió el piso, recordando cómo su madre rezaba allí cada viernes. Tere pintó las paredes con cal blanca, diciendo que el perdón también necesita luz. Cuca llevó agua y pan para los que trabajaban. Mariana limpió los vitrales con cuidado, como si estuviera limpiando los recuerdos de su madre. Emiliano recolectó clavos torcidos y los guardó en un frasco, para los que ya no sirven, pero todavía existen. Y Lardo arregló el banco donde Elisa solía sentarse. Una tarde, mientras clavaba, se le cayó el martillo. Al agacharse, encontró algo enterrado entre las tablas, un anillo de cobre, oxidado, con una inscripción apenas legible. Para siempre. Lo sostuvo en la palma. No lo puso en su dedo. Lo guardó en el bolsillo, junto al cuaderno. Esa noche, en la capilla a medio arreglar, Chucho encendió una vela. No somos santos, dijo. Somos personas que aprendieron a no tenerle miedo a su propia sombra. Nadie habló, pero todos entendieron. Al día siguiente, llegó una carta para Mariana. Era de la jefa de su mamá.
Decía que habían encontrado un sobre con su nombre en el casillero de su escritorio. Dentro había un sobre más pequeño, con una llave y una nota. Para la casa del encanto. Es tuya, cuida de papá. Y de ti. Mariana no lloró. Fue a la casa. Abrió el cajón secreto bajo la cama de su madre, que solo ella conocía, y encontró los papeles de la escritura. La casa ya no era de Lardo, era de su hija, y ahora, de ella, fue a verlo al huerto. «La casa es mía», dijo. Lardo asintió, con los ojos húmedos. «Entonces, ¿te quedas?» «Sí, abuelo, me quedo». Esa noche, en la capilla, todos compartieron una cena sencilla. No hubo discursos, solo silencio compartido, risas ahogadas y el sonido del viento entre las vigas nuevas. En el encanto, no se necesitaban milagros, solo personas dispuestas a sanar, juntas, y lo que se siembra en silencio. Tarde o temprano, florece sin ruido. Cuca se levantó, no por obligación, sino por ganas. Preparó atole de avena, no para repartir, sino para compartir. Puso la olla en la mesa de la capilla, ya terminada, y dejó tazas limpias alrededor. Nadie le pidió que lo hiciera. Lo hizo porque, por primera vez, cocinar ya no era carga, era ofrenda. Lardo llegó poco después, con una cesta de limones del patio. Los había regado él mismo, desde que Elisa no estaba. Ahora los ofrecía sin culpa, sin miedo a que se agoten. «Hay más en el árbol», dijo, y fue suficiente. Tere apareció con una manta tejida a mano. La había hecho en las noches, entre tés y recuerdos. No la ofreció a nadie en particular. La colgó en la pared de la capilla, junto a una foto vieja de Rubén, y una más reciente de Daniel, su nieto. Debajo escribió con carbón: «El perdón no borra. Ilumina». Lucía llegó con Emiliano. El niño ya no usaba el celular. Ahora llevaba un cuaderno donde dibujaba pájaros. «Este es el chipe», le explicó a Lardo, señalando un trazo torpe. El viejo asintió, y le enseñó a firmar el dibujo. Emiliano, 8 años, el encanto. Chucho fue el último. No trajo nada en las manos, pero traía algo en la mirada, ligereza. Se sentó en el banco que Lardo había arreglado y, por primera vez en años, no revisó el reloj. «Hoy no hay prisa», dijo. «Hoy solo hay presencia». Y fue verdad. Nadie habló de lo que había sido. Nadie prometió lo que sería. Solo estuvieron. Comieron atole en silencio. Vieron el sol subir entre los cerros. Escucharon el canto del pájaro bobo, que, como dijo Chucho, cantaba sin razón, solo porque sí. Pero en medio de esa calma, Mariana se levantó. «Tengo algo que decir», dijo. Con la voz firme, todos la miraron. «Mi mamá no se fue por ustedes», dijo mirando a Lardo. «Se fue porque creía que no merecía quedarse, que su dolor era una carga. Pero ahora entiendo que el dolor compartido se vuelve puente». Lardo asintió, y por primera vez le tomó la mano sin temblar. «Gracias por traerla de vuelta», dijo. «No fui yo», respondió Mariana. «Fue este pueblo, y ustedes, que supieron esperar sin juzgar». Entonces, Chucho se puso de pie. «Hoy no nos vamos», dijo. «Ni tú, Mariana, ni tú, Lardo, ni tú, Lucía, ni siquiera tú, Tere, con tu cara de que el mundo te debe algo. Hoy, todos nos quedamos, porque ya no somos refugiados del pasado, somos semillas del mañana». Nadie aplaudió, pero todos respiraron más hondo. Más tarde, mientras el sol bajaba, Cuca se sentó junto a Tere. «¿Sabes?», dijo. «Nunca te agradecí el té aquel día. Y yo nunca te agradecí el mole», respondió Tere. Se miraron y rieron, no como viejas amigas, como almas que por fin se reconocen. Al atardecer, Lardo sacó su cuaderno. Ya no escribió solo para sí. Leyó en voz alta, por primera vez: «Hoy, mi nieta me llamó abuelo», sin decirlo con palabras. Me lo dijo con la mirada, y supe que Elisa estaría feliz, porque no me quedé solo, me quedé con ellos. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre el altar, junto al anillo de cobre. Esa noche, no hubo nadie que se fuera a casa con el alma vacía, porque en el encanto, la verdadera espiritualidad no estaba en los templos, ni en los libros, ni en los rituales. Estaba en saber que, al final del camino, alguien te espera, no para salvarte, sino para caminar contigo. Y ese día, todos supieron, ya no eran sobrevivientes, eran habitantes, de un lugar, de un tiempo, de un alma compartida.